Pasear por Nueva York es, en cierto modo, pasear por la historia de los Trump. Nos guste o no, durante casi un siglo esta familia no se dedicó solo a levantar rascacielos. Lo que hizo fue reescribir las reglas, tanto las físicas como las sociales, de la ciudad. Vamos a ver cómo este imperio familiar cambió para siempre el perfil de la Gran Manzana. Esta frase, seguro que la hemos oído 1000 veces. Se ha convertido en la piedra angular de un relato que todos conocemos, el del multimillonario hecho a sí mismo. La idea de un hombre que, con un empujoncito pequeño, construyó un imperio de la nada. Es una historia de éxito de las que gustan, de las que resuenan en todo el mundo. Pero claro, ¿y si esa historia tan conocida es solo la punta del iceberg? Para entenderlo todo de verdad tenemos que hacer algo un poco contraintuitivo. Olvidarnos por un momento de los rascacielos de Manhattan y viajar a los barrios obreros, a las afueras. Porque es ahí donde empezó todo. Y la verdad es que esa narrativa ha funcionado de maravilla. Como revela un estudio, muchísima gente no es consciente de que Donald Trump nació, como se suele decir, en una cuna de oro. Y ojo, que esto no es un simple detalle, es la base sobre la que se construyó toda su imagen pública. Para tener la foto completa, hay que rebobinar una generación. Tenemos que hablar del patriarca, de Fred Trump. Su imperio no se construyó con cristal y acabados dorados, ¿qué va? Se construyó con ladrillo y cemento para la clase media de barrios como Brooklyn y Queens. La carrera de Fred Trump fue, meteórica. Por un lado, construyó miles y miles de viviendas asequibles y consiguió contratos gigantescos con el gobierno. Pero por otro lado, su éxito siempre estuvo rodeado de polémica. Desde investigaciones del Senado por especulación hasta la demolición de un parque de atracciones mítico. Y la sombra más oscura, sin duda, llegó en el 73, una demanda del propio Departamento de Justicia por discriminación racial. Aquí es que se ve el contraste a la perfección, ¿verdad? Es como el día y la noche. Fred construyó un imperio práctico, funcional, en los barrios exteriores, muchas veces con la ayuda de fondos públicos. Donald, en cambio, cogió todo ese capital y esas conexiones y los catapultó al corazón de Manhattan. Cambió el foco por completo, de la vivienda para la gente normal al lujo más extremo, convirtiendo el apellido en una marca global. Pero los números fríos no siempre cuentan toda la verdad. Para eso hay que ponerle cara y ojos a la historia. Hablemos, por ejemplo, de gente como Maxine Brown. Corría el año 1963. Era enfermera, tenía una solicitud, según los informes, impecable. Buen trabajo, buenas referencias, solo tenía un pero. Era negra. Y no es una suposición. El agente de alquiler de la época, un tal Stanley Leibowitz, recordaría años más tarde las instrucciones directas que recibió de su jefe, Fred Trump. La cita es demoledora y da una idea muy clara de cómo funcionaban las cosas. Las solicitudes de personas negras simplemente se guardaban en un cajón. Y si alguien piensa que eran casos aislados, que se fije en esta cifra. De casi 4.000 apartamentos en Trump Village, los investigadores estatales solo encontraron 7 ocupados por familias negras. Esto no era una casualidad, era una política de empresa. El imperio de Fred Trump no solo construía, a veces también destruía. En Coney Island compró el legendario Steeplechase Park. Su plan era construir apartamentos de lujo. El problema, la ciudad se negó a recalificar la zona. Su respuesta fue radical, demoler el icónico pabellón pensando que así forzaría la situación. Para los neoyorquinos de la época fue como ver cómo tiraban abajo un trozo de su infancia. Para mucha gente, aquello fue un verdadero trauma. Un testigo de la época lo describió así, como una de las experiencias más tristes de su vida. Y es que el derribo no solo destruyó un edificio, aceleró el declive de Coney Island durante décadas. Dejó una cicatriz en el corazón de Brooklyn que tardó mucho en curar. Y es justo aquí donde la historia da un giro de 180 grados. Con los cimientos y el dinero del imperio de su padre bien asentados, Donald Trump puso sus ojos en el gran premio, Manhattan. Fue el momento en el que el apellido Trump empezó a transformarse en otra cosa. Su primer gran golpe fue el Hotel Commodore, un edificio que se caía a trozos al lado de la estación Grand Central. Donde todo el mundo veía ruina y decadencia, él vio una oportunidad de oro. Sus propias palabras lo dejan claro. Le dio igual el estado lamentable del hotel, solo se fijó en su ubicación, que era sencillamente inmejorable. Pero claro, la visión por sí sola no levanta un hotel. La transformación del Commodore en el flamante Grand Hyatt fue una clase magistral de cómo usar el poder familiar. Donald usó los contactos políticos de su padre para conseguir una rebaja de impuestos nunca vista. Y, lo más importante de todo, fue Fred Trump quien garantizó personalmente los préstamos millonarios. Sin el aval de papá, sencillamente no había trato. Con el éxito del Grand Hyatt, empezó la construcción deliberada de la marca Trump. El objetivo era claro:
borrar la imagen de constructores de viviendas funcionales para la clase media y sustituirla por un sinónimo de opulencia, de éxito y de lujo desatado. Es que hasta el propio apellido encajaba como un guante en la nueva estrategia. En inglés, a trump card es un as en la manga, la jugada que te hace ganar. Y si nos vamos a su origen alemán, Trumpf significa triunfo. El nombre en sí ya era un mensaje, asociar la marca a la victoria y al éxito. Y esta marca se fue cimentando con proyectos de altísimo impacto. La Trump Tower, con ese atrio de mármol tan ostentoso, se convirtió en un ícono de los excesos de los 80. Y la renovación de la pista de patinaje Wallman en Central Park, eso fue un golpe de relaciones públicas de genio. Un proyecto que la ciudad llevaba años sin poder terminar, él lo completó en tiempo récord. Reforzó esa imagen de empresario eficaz, de hombre de acción que consigue resultados. Y todo este recorrido nos lleva de vuelta al principio. ¿Por qué es tan importante conocer esta historia completa, desde los bloques de pisos de Brooklyn hasta los atrios de mármol? Pues porque, como demuestra la investigación, saber de dónde viene una persona puede cambiar por completo cómo se percibe su carácter. Un estudio académico hizo un experimento fascinante. Se preguntaron, ¿qué pasa cuando la gente que cree en el mito del hecho a sí mismo se le cuenta la verdad sobre la fortuna familiar y la ayuda recibida? Los resultados son, como poco, sorprendentes. Fijaos en esto. Cuando los votantes republicanos no conocían los detalles de la historia familiar, le daban una nota muy alta en empatía, pero en cuanto se les contaba la historia, esa percepción caía en picado. De repente, resulta mucho más difícil creer que alguien que lo ha tenido todo puede entender los problemas de la gente de a pie. Pero aquí viene lo más interesante. Pasa exactamente lo mismo con la que se supone que es su mayor virtud, su fama de genio de los negocios. La percepción de su habilidad como empresario también cae cuando se conoce la ayuda de su padre. Esto demuestra que la historia del pequeño préstamo es absolutamente fundamental para mantener esa imagen de que su éxito se debe única y exclusivamente a su propio talento. Al final, la historia de los Trump en Nueva York es en realidad la historia de dos imperios que corren en paralelo, el del padre, que construyó los cimientos en la sombra, y el del hijo, que levantó la fachada de oro a la vista de todos. Conocer la historia completa nos obliga a plantear una pregunta. Cuando miramos una ciudad, ¿estamos viendo el resultado del talento individual o el eco de fortunas construidas mucho antes, ladrillo a ladrillo, en el pasado?